Hola, hola a todos, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio tan maravilloso aquí en Bogotá y ustedes desde cualquier parte que me estén viendo, a la hora que me estén viendo. Entonces, feliz día, feliz tarde o feliz noche. Es un gusto estar con ustedes y en este tema tan increíble que tenemos esta noche, que es la manifestación. Es mi favorito de los 3 temas fantásticos de cómo podemos hacer realidad y cambiar nuestra vida. Es algo maravilloso, es especial, es increíble. Esperemos un poco que se conecten más personas a que hablemos hoy sobre la manifestación. Bienvenidos los que están llegando, bienvenidos cada uno de ustedes. Mañana empezamos un curso maravilloso sobre la manifestación, pero cambiando líneas de tiempo. Es decir, esto tiene que ver directamente con la física cuántica y cómo podemos cambiar nuestra realidad. Es un tema increíble y es entender cómo el universo está creado para que nosotros podamos crear una realidad maravillosa. Bienvenidos cada uno de los que se están conectando y llegando a este live esta noche. Esperemos un poquitito más hasta las 8:32 para dar inicio al tema de hoy, que es la manifestación, y va de la mano con lo que venimos trabajando estos 3 días. El lunes vimos ley de atracción, ayer vimos la visualización creativa y hoy vamos a ver la manifestación. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro live de esta noche. Hola, vale. Buenas noches, gracias. Buenas noches para todos y bienvenidos todos los que se están conectando. Entonces, hablemos qué es la manifestación. La manifestación es una herramienta más que tenemos nosotros como seres poderosos. En la Biblia, que es un libro sagrado, se habla de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenemos ese soplo divino en nuestro ser. Sabemos que somos seres tripartitos, que tenemos cuerpo, espíritu y alma. Algunos filósofos adjudican el alma donde se encuentran las emociones y el intelecto, y el espíritu que nos conecta directamente a esa parte divina, a la fuente, a Dios, al Padre, como tú le digas en medio de tu fe. El hecho de que tengamos ese soplo de ser divino en nosotros hace que también seamos co-creadores de este mundo. Lo que pasa es que es más conveniente para las personas que han tenido siempre poder, o para los seres que han tenido siempre poder sobre estos planos, de que nos quiten el poder para que nosotros sintamos que no tenemos las mismas capacidades que otros. Y hemos venido siendo programados para que se anule esa capacidad divina de creación que tenemos. Entonces, ¿qué hacen muchas personas que están dentro de esta rama filosófica que es la ontología, la metafísica o algunos terapeutas alternativos? ¿Qué hacen? Nos están devolviendo el conocimiento para que sepamos que nosotros tenemos ese poder. Ojo, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Siempre tengamos despierto el discernimiento para darnos cuenta que muchas cosas que nos hablan no terminan siendo realidad, y por eso mucha gente termina en sectas, movidos por el miedo y por esa mal manejo de ese conocimiento, y mucha gente termina metida en unos rollos tremendos. Hay una secta muy famosa de hace mucho tiempo que se llama Osho, y bueno, salieron ahí una cantidad de circunstancias bien delicadas porque nos dejamos llevar por el miedo y por ese mismo conocimiento sobre el miedo, y terminamos metidos en unos rollos bastante delicados. Tengan siempre presente, para escuchar este tipo de charlas y conversaciones y todo lo que tenga que ver con la parte espiritual o filosófica, que cuando nos hablan de dogmas, y el dogma es tienes que hacer esto para que puedas tener
salvación o para que puedas acceder al reino de los cielos o para que tienes que hacer o dejar de hacer esto. Es algo que es dogmático y hace parte de una programación para que vivas a partir del miedo. Hay una escala de un científico muy famoso que demostró que nosotros, cuando tenemos emociones en nuestro ser, emitimos unas vibraciones energéticas. Esas vibraciones energéticas dan unos rangos. Yo tengo un reel, si quieren, cuando terminemos el live, van y miran esa información sobre cómo a nivel vibracional nosotros estamos siempre conectados con la misma vibración. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando tú pones dos guitarras al frente y tocas una cuerda de manera paralela, vibra la que tiene al frente, ¿ok? O con el sonido, no solamente, sino también a nivel energético, magnético. Ustedes saben que existe algo, por ejemplo, que es el Wi-Fi que muchos utilizamos. Yo en este caso lo estoy utilizando, el Wi-Fi, para poder llegar a sus equipos o a sus hogares donde están conectados a sus computadores, a sus tablets o a sus celulares, que finalmente nosotros no lo vemos, pero existe. Las escalas vibracionales siempre están presentes y emiten energía. Nosotros somos cuerpos hechos de agua. La mayoría de nuestro ser está hecho de agua. Entonces, cuando se ejerce algún tipo de vibración, esa agua tiene una respuesta energética. Por eso también podemos dar lugar a enfermedades. Todo esto es una introducción para llegar al punto de la manifestación. Entonces, cuando tú estás en alguna sensación o en alguna emoción, emites una escala vibracional. La más baja es el miedo, ¿sí? El miedo, el sufrimiento viene a razón del miedo. Y miren que el miedo es la raíz de casi todos nuestros problemas o dilemas, que nos da lugar a la ansiedad, a la depresión o al estrés. La depresión tiene que ver con nuestro pasado y estar pensando en el pasado. Y como hacemos como un implante mental de una situación que vivimos, puede ser que haya sido traumática o de felicidad, nosotros tenemos esos patrones referentes frente a una situación y hemos vivido siempre como si estuviéramos en una burbuja de una serie de elementos que nos dan el conocimiento para ser quienes somos ahora, ¿ok? Tú eres lo que eres y reaccionas como reaccionas porque tuviste una serie de estímulos emocionales desde que fuiste concebido en el vientre hasta lo que eres ahora y la edad que tienes, que gracias a esos patrones de emoción das lugar a las respuestas que tienes. Es decir, si has vivido desde el miedo, tu respuesta emocional siempre va a ser con temor. Todo siempre pasa por una razón. Nada es casualidad, todo es causalidad. Todo da lugar a algo, ¿sí? Nuestra vida es como un juego de ajedrez donde nosotros movemos las fichas, pero existe un plano mayor que permite que esas fichas sean movidas. Entonces, en esta escala vibracional, la vibración menor es el miedo, ¿sí? Y va elevándose. Y la vibración mayor es cuando tú estás en plenitud de amor y confianza, que esto es increíble. ¿Cómo así en confianza? Cuando estás tranquilo, estás confiado, cuando sientes la plenitud de la confianza. Voy a ponerte un ejemplo. Y esto pasa muy seguido. Yo trabajo también con mujeres emprendedoras. Cuando las personas tienen plata fija en su cuenta, así sea un ahorro programado o como lo tengan, la sensación de seguridad y confianza es grandísima. Tú no estás con el temor de que te puedas pasar por alguna apuro o por alguna angustia frente a cualquier área, como por ejemplo la salud o con la tranquilidad de un techo o una casa, porque tú tienes la confianza de que ese dinero lo tienes ahí. ¿Te has dado cuenta que cuando las personas tienen un flujo grande de dinero, cambia su actitud también frente a la vida? Incluso algunos llegan a comportarse de manera arrogante, de manera
impulsiva, atrevida, porque sienten que tienen un poder. Esto podemos verlo, voy a hablarles más adelante sobre la dualidad, ya les he compartido en otros live que vamos a hablar todos estos días de diferentes temas que nos dan como las herramientas para salir de la angustia y la desesperación que a veces nos encontramos porque no entendemos qué nos está sucediendo. Entonces, algo que nos hace bajar nuestra vibración muchísimo es el miedo. Y el miedo sucede cuando nosotros tenemos expectativas sobre algo que no conocemos o no sabemos. Siempre, siempre. A ver, ¿de qué te puedo hablar como un ejemplo? En una relación de pareja, tú tienes unas expectativas frente a tu relación con el otro y estás esperando que se cumplan esas expectativas. Esa inquietud te genera miedo, ¿sí? Te genera miedo. Y esa es la escala más baja de la vibración. Tú me dirás, Katia, ¿qué tiene que ver la manifestación con la escala de la vibración? Resulta que para que tú puedas manifestar y realmente se genere la manifestación, tiene que ser a partir de la confianza. En estos días yo te he hablado que la confianza se da también por una seguridad, una certeza. Es algo que tú tienes claro. Tú puedes caminar con tranquilidad, incluso con los ojos cerrados, si vas en un terreno totalmente plano donde no vas a encontrar ni piedras, ni vas a encontrar subidas y bajadas o escaleras, y eso te genera a ti confianza. Pero cuando no conoces el terreno y te ponen los ojos cerrados, tú no vas a tener esa confianza. Es igual, la fe va metida en la confianza y aquí viene el resultado. La manifestación es vivir en confianza, total confianza. Y realmente para nosotros como seres humanos, teniendo esta forma, este molde como seres humanos para vivir en confianza, ¿puede ser viable? Efectivamente es muy complejo. Entonces, a razón de la ciencia, porque nos ha cambiado el concepto de la física newtoniana al descubrir que nosotros tenemos un comportamiento, nuestras moléculas tienen comportamientos que llegan a ser autónomos, es decir, no son tan predecibles, esa es la palabra, hace que cambie absolutamente la sensación y entendemos que todas las moléculas del cuerpo y los átomos, a razón del observador, cambian su respuesta. Cuando tú sabes eso también, que la ciencia te lo avala, tú empiezas a sentir confianza en situaciones, pero estás programado. Entonces hablemos realmente, empecemos a hablar de qué es la manifestación. La manifestación es una herramienta al servicio de nosotros como seres humanos, del poder que tenemos para crear y moldear nuestra vida. Pero Katia, ¿cómo es esto posible? Sencillamente nuestra vida es el resultado de la forma que la hemos venido moldeando. Tú estudias o estudiaste o no estudiaste porque en algún momento tuviste un pensamiento frente a eso y eso dio lugar a lo que estás viviendo. Estás en una relación plena, o de tranquilidad o en una situación de una relación tormentosa porque en algún momento tú diste pie para que esas cosas sucedieran. Es decir, desde la ley del mentalismo, donde primero yo pienso las cosas y luego se plasman en mi realidad, es que empieza a formarse o a crearse mi vida. Siempre empieza desde la mente. Oye, Katia, pero cuéntame, ¿cómo hago si mi infancia fue de X o Y manera? Pues primero tengo que empezar a desaprender para aprender. Y para esto existen mecanismos como la meditación, ¿ok? La meditación me ayuda a darme cuenta y a conectarme con ese ser superior y a entender que esta vida termina siendo un juego. Un juego. Todos dicen, pero ¿cómo es un juego? A mí me gusta mucho, por ejemplo, las comparaciones que hacen con la Matrix. Lo que pasa es que lo
desdibujan mucho en muchas partes, a mi parecer, porque ya lo vuelven algo que es conspiranoico y eso te baja la vibración emocional al ver que hay tanta cosa de conspiración y que hay etcétera. No voy a entrar en el detalle. Eso te baja tu vibración emocional porque empiezas a existir a partir del miedo, que es lo que pasó hace poco con la pandemia, ¿ok? Habían influencias de cosas donde todo el tiempo nos estaban atacando por los medios de comunicación para mantenernos sometidos bajo el miedo. Y un día hubo una meditación a nivel mundial donde se conectaron muchas personas que trabajan con la parte meditativa y fueron millones conectados a la misma hora y hicieron una medición, ¿sí? A nivel de los espacios donde se encontraba la gente meditando y podíamos ver un resultado increíble en cuanto a la vibración energética. Esas medidas son científicas y nos dan seguridad y certeza de algo que también nos dice un libro fantástico que es la Biblia, y es que dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí estará presente. Ahora, Dios siempre está presente, ¿sí? La fuente siempre está conmigo y yo soy parte de la fuente porque yo tengo ese soplo divino y esa energía divina. Entonces, la manifestación en sí es con la conexión directamente con la fuente, sintiendo la confianza de que las cosas están hechas. Y existen varios elementos que me ayudan a que eso suceda. Primero, en la ley de atracción, que yo les hablaba de un mapa de sueños, crear nuestro mapa de sueños, cómo lo queremos, escribir lo que queremos, escribir cuáles son nuestras metas, cómo podríamos llegar a cumplir esas metas día tras día. Muchas personas piensan que esto es trin. Ay, ya, mañana tenemos lista la manifestación. Hoy vamos a hacer la meditación y la manifestación se presenta mañana. Y resulta que no en todos los casos se da al día siguiente, a menos de que tengas un nivel de fe y de creencia tan alto, donde tu vibración sea tan alta que puedas cambiar la parte física. Esto sí existe, como les compartía en el live anterior. Hay una historia maravillosa que fue real, hay muchos testimonios donde esta señora Panchita con Jacobo Greenberg podía crear órganos instantáneamente en sus manos y había una manifestación literalmente en segundos, como si esta persona tuviera magia, pero nuestra vida es magia, como les decía ayer. Entonces, la manifestación es ese poder creador que nosotros tenemos. A mí me encanta comparar la manifestación con una cena especial. Como por ejemplo tú dices, ahorita alguien me decía, es que hice una torta de almojábana y me quedó la cosa más increíble. Le dije, bueno, ¿y utilizaste algún video de YouTube o hiciste alguna receta? Me dijo, no, yo me lo inventé, pero me quedó increíble. Entonces tengo que volver a mirar cuánto utilicé de cada cosa y tal. ¿Qué? ¿Cómo la hiciste? No, que cogí las almojábanas tal y las metí en el horno. Para mí la manifestación es algo igual o parecido. La manifestación es que tú tienes que saber cómo vas qué quieres primero hacer, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con lo que les decía ayer y antier de la visualización creativa? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué elementos voy a utilizar? Y finalmente, ¿qué producto quiero? Entonces, yo me siento o me acuesto utilizando la visualización creativa, herramientas como la visualización creativa, que puede ser antes de acostarme a dormir o en un momento en un sillón, utilizando un tiempo específico. Me concentro, hago una meditación consciente, respiración consciente, donde yo soy consciente que estoy inhalando profundamente y voy expulsando el aire, buscando un estado de relajación y empiezo a imaginar qué quiero. Cuando termino de esos estados meditativos, o puedo haberlo hecho antes, tengo que tener claro qué es lo que quiero y cómo lo quiero, en detalle. Miren, en detalle, yo he manifestado cosas que no están bien. Cuando digo que no están bien es que pido un par de zapatos y me llegan de la talla que no era y el color que no era, y esa es una manifestación que hice, ¿sí? Me ha pasado con relaciones o con gente o con mi trabajo. No se hace una buena manifestación y se da una manifestación de algo que finalmente lo pediste inconcluso o te llega que no es ideal para ti.
Entonces, lo ideal es que recordemos que nuestro universo es mental. ¿Por qué? Porque primero todo está en la mente y estuvo en la mente de alguien antes de ser físico. ¿Sí? Siempre, siempre. Si el universo es mental, pues yo puedo crear mi realidad. Y no les entro en los detalles que les he dicho de la Matrix y finalmente es como si fuera un ordenador gigante, pero cuando yo soy protagonista de este juego, lo juego como yo quiera. Y suena muy lindo para personas que están pasando por situaciones críticas, pero esas situaciones se dan debido a circunstancias. Desde que nosotros tenemos la capacidad de no ser abandonados y no depender de un tercero, ¿sí? El abandono se da después, según los psicólogos y los estudios y trabajo social, entre los 7 y 12 años para adelante se puede decir que es abandono. Podemos tener responsabilidad de lo que queremos y cómo lo queremos, haciendo una buena proyección de cómo puede ser nuestra vida. Y cómo podemos salir de esa cárcel mental, porque finalmente es una cárcel mental, dado por nuestras propias conversaciones que nos creemos y pensamos que es así, porque nosotros pensamos que nuestra realidad es la realidad del mundo, y resulta que nosotros muchas veces no alcanzamos a imaginar, se los digo con la mano en el corazón, no alcanzamos a imaginar el poder que tenemos para manifestar y crear la vida que nosotros queramos. La mayoría de gente siente que la manifestación, lo ideal es que puede hacerse directamente sobre el dinero, porque el dinero es una herramienta mágica que nos da acceso a muchas cosas. Podemos tener una mejor salud, podemos tener una mejor calidad de vida, y yo hace algunos días les decía que es una herramienta de medición. Entonces es muy sencillo manifestarla, pero nos cuesta cuando venimos de una programación tan complicada. Hace unos días veía un video que decían, cuídense de las estafas, de la estafa 40-40-40, y me gustó el video mucho. Y yo decía, pero mientras iba sucediendo el video, la estafa 40, que tienes que trabajar durante 40 años para poder cotizar 40 yo no sé qué y poder esperar tu pensión 40 y estudiar 40, y yo decía, increíble, porque finalmente esa es la formación que nos dieron en un tiempo atrás para cumplir una serie de demandas de lo que estaba sucediendo. Ahorita con la inteligencia artificial nosotros tenemos que estar más despiertos. ¿Qué queremos manifestar y cómo queremos manifestar? ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial va a eliminar muchísimas cosas de nuestra realidad a las que estamos acostumbrados, y va a cambiar en muy poco tiempo, porque esto va volando a 1000, va a cambiar muchas cosas de las que creíamos que eran inamovibles para cambiarnos absolutamente el concepto. Entonces, lo único que nos queda en muchas áreas de nuestra vida, en todo, lo único que nos queda para entender que podemos hacer la vida que queramos es nuestro propio recurso, que somos nosotros. Por eso yo siempre les digo, vamos a la introspección, mirémonos, veámonos, analicemos, no estemos desde la afuera, no sintamos que somos tan vulnerables, llenémonos de fuerza y poder, y esos pasos nos ayudan a la manifestación. Todos tenemos derecho a la manifestación. Desde que tengamos nuestro ser consciente y racional, podemos manifestar. Tengan presente que todo lo que nos ocurre en la vida, para bien, para mal, para edificación, o las experiencias, siempre son para un crecimiento. Hay un ejemplo que yo les digo mucho a mis consultantes y a las personas con quien comparto, es que nosotros es como, perdón, nos sentáramos, en un teatro y empezamos a ver una obra de arte, empezamos a ver una obra de arte y nosotros vemos, perdón, se me fue por otro camino.
y no traje agua. Bueno, empezamos a ver. Ay, perdón. Quedé súper disfónica. Ya, perdón. Vemos una obra de arte y empezamos a ver todo lo que es la escenografía externa. Pero no sabemos qué está pasando atrás. Y atrás hay muchas cosas que se tuvieron que hacer para que nosotros pudiéramos ver esa obra de arte. Qué disfónica. Es que está haciendo mucho frío, por eso estoy así toda, siempre con esta cantidad de ropa. Entonces, nosotros no vemos claro, ni tenemos idea qué es lo que está sucediendo detrás, ni qué hilos se colgaron, ni cuánto trabajo se necesitó sobre esa escenografía, más los escritores de la obra, más las adaptaciones literarias, más el trabajo de los actores, y solo vemos una parte, ¿ok? Y detrás siempre, detrás de los telones, siempre hay algo, ¿ok? ¿Y qué significa eso? El hecho de que yo no lo pueda ver me hace nublar la razón, no me deja ver que siempre hay algo detrás de algo, siempre hay un suceso. ¿Se acuerdan que yo les decía que es muy importante decir el para qué? ¿Para qué me ocurren las cosas? ¿Para qué tal cosa? Dentro de la manifestación, vuelvo y les digo, algunos tienen que tener mucha paciencia porque primero hay que desaprender para aprender. Al principio, cuando vamos a empezar a practicar la manifestación, muchos no tenemos claro cómo se debe meditar. Entonces tú puedes empezar, un ejercicio que yo les digo es tener clara la respiración consciente. Concéntrate en la respiración. Ese es un ejercicio. Otro que es muy sencillo y que es muy común es que prendas una vela y te concentres mirando la vela. Esa es una forma de meditar. ¿Por qué? Porque tu mente finalmente entra en un estado diferente vibracional. Yo no te puedo decir que queda una mente en blanco, porque en la meditación tampoco tu mente está en blanco. Lo que pasa es que te desconectas de tu realidad. Pero dentro de la manifestación tú puedes empezar a sentir o a ver cosas que no había sentido antes. Yo recuerdo que yo sentía que me brincaban como animalitos encima las primeras veces y saltaba, y es que entras en esos estados de conciencia casi profundos, como si te fueras a quedar dormido, y en ese momento es que tú puedes empezar a realizar esa manifestación. Los primeros días no es sencillo. Puedes ensayarlo incluso antes de dormir para que entres en estado meditativo profundo, porque el sueño es un estado de meditación. Son estados diferentes de conciencia. Entonces, si tú crees que puedes, es una forma de manifestar. Tanto si crees como no puedes. Es decir, si tú estás pensando que no tienes la capacidad de manifestar, no lo vas a hacer. ¿Ok? Hay mucha gente que empieza con el pie izquierdo. Es que yo la verdad no creo que eso funcione. Mira, en el poder de la intención y de la vibración que tú consigas en esos estados meditativos, es que se logran las cosas. Y a conciencia que podemos. Eso es un instinto que tenemos los seres humanos. Nosotros sabemos de qué somos capaces. Hay unos ejercicios que practica Tony Robbins, donde él hace pasar a las personas sobre unos carbones de fuego, ¿sí? Los carbones encendidos. Y son unos espacios grandes donde tú tienes que caminar. Y pues hay mucha gente que no logra el objetivo porque va desde el principio pensando que no va a poder resistir ese nivel de calor. O ustedes han visto estos señores de la India que caminan sobre vidrio roto, o personas que son capaces de hacer cosas que con su propio cuerpo y tienen una capacidad asombrosa de resistencia, digamos, que finalmente ellos saben hasta qué punto pueden resistir y a qué punto no. El ser humano también.
El ser humano es consciente de lo que puede hacer, sabe que puede y cómo no reaccionar frente a estos estímulos. Y la mente es tan increíble que antes de que terminemos y quedemos como el cierre, les voy a contar una historia. Resulta que yo hice un programa de liderazgo. Y dentro de ese programa de liderazgo nos hacían unos ejercicios donde teníamos que tener nuestros ojos completamente tapados y teníamos que ir a levantar unas sillas. ¿Ok? Entonces nos ponían 4 personas sobre unas sillas grandes y teníamos que ir a levantar esas sillas sin saber si habían objetos o personas encima de esas sillas. Es decir, todas tenían algún tipo de peso. Cuando empezamos, sentíamos el peso porque no estábamos conectados como con esa parte del poder mental, ¿ok? A medida que íbamos avanzando, podíamos levantarlas y ponerlas y levantarlas y ponerlas y nos tocaba con un solo dedo cada uno en una pata de la silla. Es decir, en la orilla de la silla la levantábamos con un dedo y la bajábamos. Y seguíamos a la siguiente, la levantábamos y la bajábamos. En algunas partes, al principio, sentíamos que había peso. Cuando hicimos el ejercicio 5 o 6 veces más o menos, cuando llegó un momento en que nos hicieron quitar las vendas y en algunas de las sillas había un peso gigantesco, en otras habían personas sentadas, en otras habían 2 o 3 personas, en algunas habían personas que eran corpulentas, en otras habían en otras habían personas que eran muy delgadas, pero nosotros como tal pudimos levantar todo ese peso. Cuando nosotros sin los ojos cubiertos intentamos hacerlo, no pudimos. Eso es un ejemplo de cómo estamos programados para responder a los estímulos externos. Entonces, nosotros como seres humanos, nuestro primer trabajo para la manifestación es desaprender para aprender. Entender que si nosotros vamos a pensar desde la parte racional a lo que estamos acostumbrados a ver, a tocar, a sentir, porque fuimos hechos para una tercera dimensión y para una tercera densidad donde tenemos límites mentales, donde creemos que no hay posibilidad de que suceda, no va a ocurrir. Entonces, algo que es fundamental para que tú puedas sentir que la manifestación es una realidad es creer que existe, creer que tienes las herramientas para hacer que las cosas sucedan. ¿Ok? Se da mucho más en las mujeres que en los hombres la parte de la manifestación. ¿Por qué? Porque nosotras, las mujeres, somos más sensibles a la parte espiritual. ¿Sí se han dado cuenta? El hombre es un poco más racional, más práctico, más... En cambio, la mujer es más sensible. Por eso dicen que somos más intuitivas, que tenemos el sexto sentido. Y eso hace que sea también bastante increíble. Nosotras tenemos una capacidad increíble, todos los seres humanos tenemos una capacidad increíble, pero lo hemos desarrollado más también por la parte de la maternidad, ¿no? Y eso es bonito. Aunque yo les cuento algo, he conocido unos hombres tan increíbles que le pueden dar a uno sopa y seco en la parte de la manifestación, en la parte espiritual, es maravilloso. La manifestación no se da cuando nosotros vivimos saboteando nuestros sueños. ¿Se acuerdan que yo les hablaba ayer en la visualización creativa que nosotros debemos sentir? Y hay unos ejercicios que algunos autores han implementado diciendo, ¿sabes qué? Imagínate entrando a un restaurante y si te cuesta imaginarlo, entra al restaurante, siéntate, haz algún tipo de sensación, vive la sensación, puedes pedir un vaso de agua o puedes decir que estás esperando a alguien y finalmente es una práctica que estás teniendo para que vivas la sensación diferente. Cuando yo empecé con estos ejercicios, empecé a manifestar cosas, eran pequeñas, pero en el momento para mí eran grandes, porque yo manifestaba, por ejemplo, ir a un restaurante que era muy costoso,
que todo el mundo me decía que era delicioso, pero yo no tenía la capacidad de poder pagar una comida allí. Y en medio de mi, como yo me estaba probando a mí misma, ¿será que la manifestación existe o no? Imagínense, ahí en espacios de prueba, no tenía ni siquiera la parte vibracional alta de la confianza de que iba a ocurrir, sino pues siempre desde el miedo, no, eso no, y eso con la desconfianza. Pero yo hacía la manifestación sintiendo que yo me entraba al restaurante, que me sentaba y que comía sin saber ni siquiera qué tipo de comida, más o menos tenía una idea, pero pues no que sabía ni nada. Y un día dije, pues voy a hacer el intento, después de que leí uno de los libros que decía que hiciera el ejercicio de entrar, sentarme, y pregunté, dije, ¿me regalas la carta? Y la sensación, ¿no? Y este corazón se me iba a salir, porque yo entré sola, y ¿me regalas la carta? Y entonces, en el libro me decía que no mirara los precios, porque eso me iba a choquear, ¿ok? Si yo veía esos precios, y como uno vive desde la ausencia, ay, no tengo, no alcanzo, no puedo. Entonces yo no miré la carta, solo veía los títulos de la parte de arriba, menú infantil, menú, ¿ok? Me senté, duré un ratico, cuando volvió la persona, sí quiere algo, y yo, no, ¿sabes qué? Te agradezco, muchas gracias, y me salí. Les cuento algo, me sentí muy bien, pero esa manifestación fue maravillosa, porque en menos de 8 días terminé comiendo en ese sitio. Primero por invitación, y como al mes ya fui de manera continua a pagar lo que yo estaba consumiendo. Entonces, tú empiezas con algo pequeño a manifestar y empiezas a ver los resultados. Mídete, empieza a desaprender, comprende que lo que te dicen los medios de comunicación es parte de una programación. Lo que te dicen los péndulos energéticos, que te voy a explicar en pocos minutos qué es un péndulo energético. Los péndulos energéticos son movimientos de masa. ¿Ok? ¿Cómo se pueden dar estos péndulos energéticos? Por ejemplo, con la política, ¿sí? Y te condicionan mentalmente. No, es que si tú eres de un partido o del otro, esta gente es gentuza, esta gente es maluca, esta gente es buena. Péndulos energéticos los puedes ver con la moda, ¿ok? No, esto no, la música. Y cuando se empieza a romper ese péndulo energético a nivel de masa, empiezan a haber cambios notables. Entonces empieza a desaprender, no comas entero. Yo siempre les digo a las personas, para poder trabajar la manifestación, la ley de la atracción, la visualización creativa, empezar a ver cambios en tu vida emocional, en tu salud. ¡Wow! Esto sí que es increíble para la salud. La manifestación en la salud es maravillosa, es liberador. Tú empiezas a sentir que hay cambios increíbles en tu ser y empiezas a notarlos. Les doy gracias. Mañana tenemos otro tema. Gracias porque se conectan. Espero que les haya gustado este compartir. Uno de los ejemplos de la manifestación y que se han dado, que también es un péndulo energético, pero que ha sido muy positivo, por ejemplo, es que ahora hay gimnasios en todas partes, hay cosméticos en todas partes. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que debe cuidarse más, debe cuidar más su salud, debe cuidar su alimentación, etcétera. Ya el problema es cuando se van a los extremos, etcétera. Eso es un péndulo energético, ¿sí? Podemos ser parte de él cuando sentimos que es el beneficio, pero no comer entero, por favor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ustedes son imanes energéticos. ¿Qué significa? Que podemos hacer lo que queramos, podemos manifestar lo que se nos antoje, ¿sí? Hay un libro de Connie Méndez que les recomiendo que se llama Te regalo lo que se te antoje. Bueno, pueden leerlo. Y lo que les recomendé hace unos días de los Abraham Hicks, pedid y se os dará. Nos muestran técnicas de cómo podemos llegar a hacer una buena manifestación. Les voy a hacer un canal de difusión para que ustedes empiecen a conocer cómo son las meditaciones. ¿Cómo se dice? Nos interrelacionemos más y puedan hacer preguntas libres y propongan temas y de qué quieren que hablemos. Pero es tiempo de que empecemos a darnos cuenta que lo que nosotros anhelamos en el corazón lo podemos manifestar, ¿sí? Y lo que no anhelamos de manera negativa por estar en vibraciones bajas y desde el miedo también se manifiesta.
que es esa ansiedad, el estrés, la depresión, también lo manifestamos porque lo que hacemos es alimentar nuestra mente de ideas condicionantes que hacen que nuestros entornos cambien totalmente. Les deseo buena noche, les agradezco mucho y que tengan bonitos sueños. Gracias por conectarse. Muy buena noche.